Noble David Cook. La conquista biológica. Las enfermedades en el Nuevo Mundo 1492 a 1650. Las epidemias y la conquista hasta finales del siglo XVI. Para 1542, medio siglo después de la llegada de los habitantes del Viejo Mundo a las Américas, la española estaba devastada y un serio proceso de despoblación había comenzado en las islas vecinas del Caribe y en las zonas de tierra firme próximas. Los patógenos extranjeros eran activos, arrasaban la tierra con más rapidez que las espadas y arcabuces, y sin duda, de forma más silenciosa y efectiva. A las primeras enfermedades de 1493 siguieron otras incluso más mortíferas. En la segunda década del siglo XVI, la viruela fue un factor decisivo en la conquista española del Imperio Azteca, y pudo haber matado al Inca antes de que los europeos pusieran pie en las tierras de Tahuantinsuyo. Tanto en Mesoamérica como en los Andes, la muerte de un gobernante y la gran cantidad de víctimas de la enfermedad contribuyeron a una debilitación fatal, llegando incluso a la pérdida de la voluntad de resistir a los invasores. Para 1533, la gripe, la viruela y el sarampión, tres de las enfermedades de transmisión aérea más mortíferas, habían asolado el Nuevo Mundo. Se introdujo también la malaria, y en subsiguientes décadas aparecieron, en secuencia, otras enfermedades. A finales del primer siglo después del contacto, la mayor parte de las enfermedades del Viejo Mundo se habían cobrado ya un escalofriante número de víctimas amerindias. La viruela y el sarampión fueron dos de las enfermedades epidémicas más mortíferas. Europeos y africanos las habían sufrido durante generaciones. Eran endémicas en el sur de Europa y el norte de África, y se trataba en gran medida de enfermedades de la infancia. Los puertos de Andalucía, desde donde se iniciaron los primeros viajes, fueron afectados por epidemia tras epidemia. En 1500, Sevilla era, comparada con otras ciudades europeas de la temprana Edad Moderna, una gran urbe. Su población, que para 1580 se elevaba a más de 100.000 habitantes, era lo suficientemente grande para que muchas enfermedades transmisibles siguieran siendo endémicas. La mayoría de los marineros tenían edad suficiente como para haber estado expuestos a la viruela y al sarampión antes de navegar por primera vez hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, alguien quedó infectado por el virus, enfermó y lo transmitió a otra persona susceptible, de forma que la cadena continuó hasta que el cargamento mortífero desembarcó en las costas del otro lado del Atlántico. La mortalidad inicial fue alta para las poblaciones vírgenes. Duffy observa que en el siglo XVI la viruela se cobró entre el 55 y el 80% de los amerindios infectados en la zona este de Norteamérica. La introducción del sarampión se retrasó, pero fue mortífera cuando por fin llegó. La propagación y el impacto de la gripe son claros. Al mutar el virus con facilidad, un episodio de gripe proporcionaba a los individuos poca protección para las epidemias posteriores. Otras enfermedades se transmitían por vectores intermediarios. El tifus, la peste bubónica, la fiebre amarilla y la malaria fueron las más destacadas. Con las enfermedades transmitidas por artrópodos, entró en juego una serie de complejos factores antes de que se alcanzara una fase epidémica y la enfermedad quedara arraigada en las Américas. La etiología de la peste y el tifus implicó grandes variaciones en la rapidez de la propagación y en la localización de la mortalidad. La peste existe en climas cuyas temperaturas oscilan entre 10 y 30 grados, siendo la peste bubónica la que prevalece en regiones con temperaturas más altas y la peste pulmonar en las más frías. El tifus es también más potente en estos últimos, donde las prendas de lino y lana superpuestas tienden a ensuciarse, favoreciendo la aparición de piojos corporales. En las regiones tropicales, donde los baños son diarios y la vestimenta de la población amerindia es mínima, el tifus aparece con menos frecuencia. Por tanto, no sorprende que las epidemias de transmisión aérea, sarampión, viruela y gripe, fueran probablemente los primeros agentes mortíferos del Nuevo Mundo, causando daño durante al menos una generación antes de que el tifus y la peste se aclimataran por completo al Nuevo Medio, aproximadamente a mediados del siglo XVI. Las terribles muertes de mediados de la década de 1540. Hay dos, quizás tres, series de epidemias importantes que asolaron grandes zonas de las Américas entre mediados de la década de 1540 y el final del siglo. Varios observadores informan que en 1545 apareció en el área central de México una terrible enfermedad. Hans J. Prem argumenta que fue probablemente la más desastrosa de todas las epidemias que atacaron la zona durante el curso del siglo XV. Sin embargo, sorprende que, a pesar de su gravedad, solo se conserven unas pocas descripciones de los síntomas. Quizás la enfermedad mataba demasiado rápido o los síntomas no llegaban a progresar a erupciones cutáneas discernibles, lo que explicaría las lagunas existentes. La infección se extendió y persistió hasta 1548. La enfermedad pudo haber sido introducida a través de la flota. Bartolomé de las Casas. Una de las mejores descripciones de este periodo epidémico en Mesoamérica nos llega de la pluma del fraile Tomás de la Torre, quien compuso un detallado diario de su viaje desde Salamanca a Ciudad Real de Chiapa en Nueva España en 1544 a 1545. Salieron unos 26 barcos, cruzando la barra de Sanlúcar de Barrameda el 10 de julio de 1544. La flota incluía a Bartolomé de las Casas,
quien regresaba a las Indias para asumir su puesto como obispo de Chiapas. Como había sido costumbre en muchas expediciones previas, la flota pasó 10 días, del 20 al 29 de julio, en la isla de Gomera, haciendo provisiones y arreglando los barcos. Llegaron al Caribe el 27 de agosto de 1544. Fray de la Torre debió haber recibido de su protector, Bartolomé de las Casas, información detallada sobre la difícil situación del pueblo amerindio, ya que en su diario relataba: antes fueron estas islas las más pobladas del mundo, pero la mayoría de ellas asolaron, con su insaciable codicia y inaudita crueldad y tiranía, a los españoles. En Puerto Rico la flota se separó, y fue allí donde de la Torre anotó que había muerto mucha gente. Finalmente, el 9 de septiembre, el fraile y su grupo desembarcaron en Santo Domingo. Le acompañaban 52 personas, sin contar a las casas y a sus hombres, y para alimentarlos fue necesario estirar al máximo los recursos de los monasterios de Santo Domingo. Es más, algunos también adolecieron allí los oficiales del rey de todo lo que fue menester para los enfermos, mientras que los sanos servían a los enfermos con toda caridad. Aunque algunos de los hombres estaban muy enfermos, nadie murió o, en caso de que alguno lo hiciera, de la Torre no lo mencionó. El grupo permaneció en Santo Domingo hasta mediados de diciembre y, posteriormente, continuó hacia Campeche, en la costa mesoamericana. Campeche era en aquella época un puerto de aproximadamente 500 casas, según el autor del diario. Desde allí, un grupo más pequeño continuó hacia Tabasco en una pequeña embarcación costera sobrecargada. Tras una gran tormenta que llegó desde el norte, naufragaron y varios de los acompañantes del fraile se ahogaron. Los supervivientes caminaron por la costa hacia Campeche, mientras que 20 de ellos permanecieron en la isla de los Términos esperando el rescate. Cada vez con más frecuencia, de la Torre se quejaba de los mosquitos. Una noche regresaron para dormir en el barco debido a la infinita cantidad de mosquitos en tierra. Comentaba que, en la isla, para librarse de estos insectos, quemaban numerosos herbazales y se apoyaban en los pabellones de mantas, que, entre otras cosas, les ayudaban en Campeche. En otro momento se lamentó de los molestos insectos, afirmando: pensamos que nos habían de comer vivos. Tan solo desaparecían cuando la brisa del mar era lo suficientemente fuerte. Fray Cristóbal iba con una salea en la cabeza con 2 agujeros, por los mosquitos. Fray Pedro Calvo experimentó unos dolores de tripas que se le torcían y añadían, de tal modo que no pensamos que sanara ni alzara cabeza, pero después de muchos meses sanó del todo. El 6 de febrero de 1545 llegaron a Cicalango, y Fray de la Torre informó que abundaban los mosquitos, lo que obligaba a traer pabellones para dormir, pues sin ellos habríamos pasado muchos trabajos. Además, señaló que Fray Diego Hernández y el vicario tenían las piernas tan hinchadas por las picaduras que resultaba lamentable, ya que este tipo de mosquitos es muy ponzoñoso y enconoso cuando pica. Un grupo arribó a Tabasco alrededor del 13 de febrero, pero a los 2 días de su llegada los religiosos comenzaron a sentirse mal, debido a que el pueblo estaba muy enfermo. Desde allí, emprendieron el trayecto hacia Chiapas, principalmente a pie, padeciendo continuamente el hambre y las plagas de insectos. Hacia finales de febrero, el fraile Tomás de San Juan cayó enfermo y, asimismo, el padre vicario presentó calentura y se encontraba mal dispuesto. El grupo se alojó brevemente en casa de Pedro Gentil y su esposa, quienes se habían asentado en el lugar. De la Torre y sus acompañantes quedaron encantados al entrar en la casa y ver mesas puestas con manteles alemaniscos hasta el suelo, acompañadas de numerosos vasos, porcelanas, abundante pan y melones de Castilla. No se puede expresar con cuánta devoción y lágrimas se acercaron a aquel santo altar, donde les ofrecieron una comida y bebida limpísimas y abundantes, no de cacao, sino de muy excelente vino de Guadalcanal. Poco después, Fray Rodrigo cayó enfermo, aunque sin llegar a estar en peligro de muerte. En ese punto del diario, de la Torre deja de quejarse de las plagas de insectos. Quizás los mosquitos molestaban menos a medida que avanzaban río adentro. Por otra parte, la enfermedad absorbía paulatinamente su atención. El 3 de marzo tuvieron que asistir a Fray Tomás de San Juan, así como al padre vicario, quien iba a pie con calentura, cayendo y levantándose. Poco después, enfermaron los frailes Jerónimo de San Vicente, Jorge de León y Alonso de Noreña. El ascenso a Tlapilula fue especialmente difícil. Algunos estaban tan enfermos que tuvieron que arrastrarse a 4 patas. El 6 de marzo descansaron. Los frailes Juan Cabrera y Luis de Cuenca llegaron con algunas provisiones que habían dejado en casa de Pedro Gentil. Habían quedado atrás Segovia y su sobrino Roldán, mozo y reciosísimo, quienes finalmente murieron. Un sirviente llamado Núñez, encargado de cuidar las provisiones en Tlapilula, también cayó enfermo. Los frailes lo llevaron a la casa de Pedro Gentil, donde se despidió del mal, expulsado junto con una infinidad de gusanos. A lo parecer, el mismo Fray Tomás enfermó. Aquel día que descansábamos, había tantos enfermos que no había quien pudiera servir a otro. Estábamos 3 echados en aquella choza, 3 en un colchón del clérigo y los demás en el suelo, todos con calentura en un despoblado. Al día siguiente, el 7 de marzo, reanudaron su camino, aunque muchos padecían fiebre.
De la Torre relató que los dolores de estómago de Pedro Calvo eran tan intensos que no podía levantar la cabeza desde las rodillas, lo cual era lamentable y llevó a pensar que moriría. Los frailes tuvieron que transportar en parihuelas a Fray Alonso Portillo, y en ocasiones, llevaban a Fray Alonso a cuestas. A medida que avanzaban, sufrían constantemente la falta de comida, el excesivo calor, la sed y las enfermedades persistentes. Bartolomé de las Casas ya había llegado a Chiapas. Al conocer las calamidades del grupo, envió hombres a caballo con provisiones, lo que alivió sobremanera a los frailes. Finalmente, a mediados de marzo de 1545, después de 3 meses de infortunio, el obispo Las Casas salió a recibir al grupo a la entrada de Ciudad Real de Chiapa. Según el diario, muchos continuaron experimentando fiebres mientras se asentaban. La llegada de los frailes coincidió con la aparición en México de una de las enfermedades más mortíferas del siglo XVI. Los indígenas de la zona central llamaban a esta enfermedad cocolistli o hueycocolistli, palabras que significan enfermedad y gran enfermedad. Algunas fuentes indígenas indican que los síntomas incluían fiebre y hemorragias en los ojos, la boca, la nariz y el ano. Refiriéndose a la fuerte rinorrea, el observador español Mendieta comentó que el pujamiento de sangre era tan abundante que reventaba por las narices. Persiste el debate sobre la identificación exacta de la epidemia, aunque la mayoría se inclina por el tifus exantemático. Alexander von Humboldt identificó la enfermedad como similar al tifus, mientras que George Sticker la denominó tifus exantemático. Hans Sinclair concluyó que era tifus, mientras que William H. M. Snell y Henry F. Dobbins tienen sus reservas. Hans J. Prem, después de cuidadosa observación de las fuentes, concluye que, aunque el tifus sigue siendo la explicación más satisfactoria, persiste la duda. Podría también haber sido peste pulmonar, tal y como Murdo J. MacLeod plantea en el caso de Guatemala. Poco después de que la mortífera epidemia de mediados de 1540 devastara la parte central de Mesoamérica, un médico indio, Martín de la Cruz, compiló en 1552 un importante texto médico. Un indígena de Xochimilco, llamado Juan Badiano, lo tradujo al latín bajo el título Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Este trabajo, magníficamente ilustrado, describe el valor terapéutico de ciertos animales, plantas y minerales. Se proporcionan curas para una variedad de afecciones, entre las cuales se incluyen las hemorroides, las quemaduras, el asma, la epilepsia, la menstruación hemorrágica, las fracturas de cráneo, los dolores de cabeza, las anginas y el dolor de garganta, entre otras. La cura para la fiebre es ilustrativa de la potencial importancia del libro como un texto de sabiduría médica indígena, y probablemente refleja los síntomas de las series de enfermedades que se desarrollaron a mediados de 1540. La cara del febril tiene varias manifestaciones. Alguna vez se pone roja, a veces se pone negra y a veces se pone pálida. También escupe sangre, vomita, el cuerpo se agita y se mueve acá y allá. Ve poco. En la boca se siente, en especial en el paladar, amargor y, alguna vez, dulzor. Generalmente, tiene el estómago muy corrompido. Y cuando la orina está blanca, si no se ataja el peligro, ya se preparará tarde la medicina. Martín de la Cruz sugería que se podía proporcionar una gran ayuda si se ofrecían al enfermo las siguientes hierbas machadas: Sensonzochitl, Doistacutlitlakistl, Tlanestia, Sihuitl, Cuautlausquilitl Tonatiu Ixiu. Juan Bautista de Pomar, al escribir sobre la gente de Texcoco en la zona central de México en 1582, informaba sobre varias pestilencias generales que pasaron en los años anteriores. En el momento en que escribía su descripción, una epidemia que comenzó en 1575 y continuó con toda su fuerza durante 7 años seguía cobrando víctimas, de la misma manera que lo había ocurrido 40 años atrás, c. 1542. Tanto los médicos indios como los españoles intentaron diligentemente encontrar una cura, sin conseguirlo. Llamaron a la enfermedad cocolistli esahualuaque, que quiere decir pestilencia de cólera adusta y requemada. Juan Bautista de Pomar apuntaba que, desde luego, era una etiqueta apropiada, porque la mayoría de las personas que morían expulsaba por la boca un humor semejante a la sangre putrefacta. Juan Bautista de Pomar también sugería que había remedios que podían aliviar el sufrimiento y la mortalidad que acompañaba a ciertas enfermedades, al menos aquellas en las que la tasa de mortalidad de los indígenas era similar a la de los extranjeros. Estas enfermedades incluían las paperas y los flujos de sangre. Según él, ninguna de estas era tan contagiosa o mortífera como las grandes epidemias. Los españoles conocían curas y medicamentos para el tifus, tabardete, el dolor de costado y las cámaras de sangre. Sin embargo, no se encontró nada eficaz contra la devastación de las enfermedades más mortíferas. Observaba que los únicos que podían quedar mejor eran los ricos, quienes estaban bien cobijados, vestidos y alimentados, y aquellos que vivían en tierras cálidas. Concluía que los que sufrían más eran los pobres que vivían en las regiones frías y secas, y se lamentaba de que nadie pudiera saber el secreto de por qué la situación era esta. Todas las fuentes están de acuerdo en que el índice de mortandad por la enfermedad era elevadísimo. Afectó a todos los segmentos de la población, aunque los indígenas parecen haber sufrido los mayores estragos.
Motolinía informaba de un índice de mortandad de entre el 60 y el 90%. En Tlaxcala llegaban a morir 1,000 personas al día y el número total de muertes fue más de 150,000. En Cholula pudieron morir unas 1,000 personas. Fray Bernardino de Sahagún dice que en Tlatelolco se llegó a enterrar a 10,000 en la modesta ciudad, y él mismo cayó enfermo al final de la epidemia. Al referirse a una extensa área geográfica, Torquemada estimaba que un total de 800,000 murieron a causa de la enfermedad. MCK argumenta que el índice de mortandad de la epidemia de 1545 fue probablemente el más alto del siglo. Puesto que la población era mayor en 1519, el número real de los que murieron a raíz de la pandemia de viruela pudo haber sido mayor que el de aquellos que sucumbieron al tifus. Desde 1545 hasta 1548, el oeste de México, desde Nayarit hasta la zona central de Sinaloa, fue alcanzado por la enfermedad, probablemente el tifus. Según Ref, el descubrimiento de depósitos minerales de importancia en Zacatecas en 1546 condujo a continuas infecciones en y alrededor de la zona central. Las enfermedades de 1545 a 1548 también afectaron a Guatemala. En esa época, la capital de la audiencia estaba en Gracias a Dios, en lo que es hoy el oeste de Honduras. Los miembros de la audiencia habían notado la devastación que estaba causando la epidemia de México, pero el 1 de diciembre de 1545 escribían al monarca que la pestilencia no ha llegado en Guatemala. Cuando llegó, se la llamó Mctmatz y fue mortal. La mayoría de los contemporáneos informaban que la pestilencia había llegado de México y que se había cobrado un gran número de víctimas a medida que avanzaba. El encomendero Gonzalo de Ortiz escribía a la corona que envió Dios tal enfermedad sobre ellos que de 4 partes de indios se llevó las 3, y afirmó que a esta causa está todo perdido lo de México y lo de aquí. En el siglo XVII, el cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuente y Guzmán escribía en Recordación Florida que por esa época hubo tabardillo o fríos y calenturas, epidemia ordinaria de la costa. Como ocurriera en México, es difícil deducir un diagnóstico preciso del episodio. Tanto MacLeod como Orellana apuntan que el término quiché caucumats es el equivalente de la peste pulmonar. Es prácticamente imposible distinguir los síntomas de la peste pulmonar y del tifus exantemático, ya que ambos trastornan el sistema respiratorio humano de forma similar. Incapaz de identificar de forma concluyente el brote de 1545, Linda Newson concluye que pudo haber sido o peste pulmonar o tifus. Newson no encuentra evidencias de que se extendiera más al sur. El origen de la epidemia de la década de 1540 debió de estar en el Viejo Mundo. De hecho, el tifus se extendió por la península ibérica a mediados de la década de 1540. Según Teodoro Ampe Martínez, una epidemia asoló el centro de España en 1545. Como consecuencia de varias muertes en Valladolid, la corte se trasladó a Madrid. El cardenal Talavera sucumbió a la enfermedad epidémica el 5 de agosto de 1545. Al año siguiente, en la zona norte de Castilla, entre Burgos y León, varias personas informaron estar enfermas con dolor de costado. Esta expresión se ha traducido a otros idiomas como dolor en el pecho o dolor en los lados, pero quizás la definición más apropiada es dolor en la caja torácica. El término se refiere a molestias en las vías respiratorias, experimentadas con infecciones graves de los pulmones y de la cavidad pectoral, en las que es difícil localizar el dolor, aunque se sienten punzadas cuando el tórax se expande y se contrae con la inhalación y la exhalación. El dolor puede localizarse en la espalda, el pecho, los costados y las costillas. Los ingleses usaban la palabra pleuresía para describir la misma afección. Tanto los médicos españoles como los anglosajones confiaban en el saber médico griego. El término se usa para referirse a las membranas que recubren los pulmones. El griego pleurodinia significa dolor en los músculos y nervios intercostales, y pleuritis es una inflamación de la pleura. El diagnóstico es impreciso. Puede haberse tratado de gripe, tifus, neumonía o incluso la peste. En todas estas enfermedades se experimenta el mismo síntoma, dolor de costado. El licenciado Pedro de la Gacea, enviado por Carlos V con una flota de 10 barcos para sofocar el levantamiento de los encomenderos peruanos acaudillados por Gonzalo Pizarra, cayó enfermo con fiebres en la isla de Gomera a mediados de 1546. La fuerza expedicionaria había zarpado de Sanlúcar el 26 de mayo de 1546 e hizo escala en Gomera para habituallarse. La travesía por el Atlántico fue relativamente buena y desembarcaron en Santa Marta, en la costa colombiana, el 10 de julio. Allí, el licenciado se enteró de la muerte del primer virrey peruano, Blasco Núñez Vela, en una batalla contra los rebeldes, por lo que su misión de pacificación adquirió una mayor urgencia. Salió de Santa Marta el 15 de julio, el 27 llegó a Nombre de Dios, y finalmente el 13 de agosto a Panamá. Las condiciones sanitarias en el Istmo de Panamá eran terribles tanto para los indígenas como para los europeos. Oviedo conocía bien la región y describió sus horrores. Pedro de Cieza de León recorrió, por primera vez, la región a principios de la década de 1530 y aportó pruebas que corroboran la omnipresencia de la enfermedad. En la ciudad de Panamá hace grandísimo calor, y debido a que el sol, al calentar tanto, enferma,
Si un hombre acostumbra a andar por él, aunque sea pocas horas, le provoca tales enfermedades que muere, como ha acontecido a muchos. Es más, según Ciesa, en el término de la ciudad hay poca gente de los naturales, porque todos se han consumido por los malos tratamientos que recibieron de los españoles y por las enfermedades que tuvieron. Una década más tarde, Juan Cristóbal Calvete de Estrella describía de forma gráfica las condiciones que había en Nombre de Dios y Panamá en la época en que escribía Gacea 1546. Son tan enfermos estos dos pueblos. Durante la década de 1540 llegó a Perú un considerable número de animales, caballos, mulas y también cerdos. Se importaron desde España, el Caribe y Nicaragua para ser usados en las campañas militares asociadas con la rebelión de Gonzalo Pizarro. Murieron muchos caballos y mulas a causa, en parte, de la mala alimentación recibida en el largo trayecto que realizaron navegando hacia el sur, desde Panamá hasta el norte del Perú. La enfermedad, unida a la falta de forraje y de agua potable, trajo como consecuencia la muerte de los animales. Pedro de Ciesa de León observaba cómo las llamas y las ovejas de los indígenas quedaron infectadas durante la versión andina de la Gran Pestilencia, que coincidió con las guerras civiles de los conquistadores. Linda Newson ha apuntado que es sabido que estos animales pueden ser también víctimas de una epidemia de peste. En los Andes, una enfermedad epizootica se cobró 2/3 partes de la ganadería entre 1544 y 1545. También se infectaron algunas vicuñas y guanacos salvajes, aunque no de forma tan extendida. Dobbins descubrió que los registros del Cusco nos dan noticias de una epizootia entre la población de llamas y ovejas en 1546. Sam Browne, a su vez, identifica la causa de las muertes del ganado en este periodo como varicela lanar, en vez de morriña o carbunco. Se hace alusión a una epidemia que surge en 1546, en el sector norte de Sudamérica, en la región de los Quimbayás de Colombia. Pedro de Ciesa de León, que conocía muy de cerca la región, escribía que vino una general pestilencia por todo el reino del Perú, la cual comenzó más adelante del Cusco y se extendió por toda la tierra, donde murieron gente sin cuento. La enfermedad era tal que provocaba un dolor de cabeza y un accidente de calentura muy recio, y luego se trasladaba el dolor de la cabeza al oído izquierdo, agravando tanto el mal, que los enfermos no sobrevivían sino 2 o 3 días. Según Juan Friede, la mitad de la población quimbayá sucumbió a esta epidemia. Ningún otro recuento de la época sobre ninguna otra enfermedad supera la descripción de los síntomas que proporciona Ciesa. Sin embargo, igual que en la zona central de México, también en los Andes se discute sobre la correcta identificación de la enfermedad. Ciesa de León informa que, al igual que en México, la mortalidad causada por la enfermedad en la zona norte de los Andes fue muy alta, pues mató gente sin cuento. Las dos identificaciones más probables son el tifus y la peste, probablemente pulmonar. De la misma manera que las primeras pandemias de viruela y sarampión dejaron una profunda y duradera huella en las mentes de los pobladores de Mesoamérica y los áridas, la espantosa enfermedad de mediados de la década de 1540 fue legendaria. Pedro de Ciesa de León informa que en la región de los Quimbayás de Colombia se contaba una historia en torno a la terrible epidemia de 1546. Se desarrollaba a media legua de Cartago, en la ribera del río Consota y cerca de un pequeño lago, donde los residentes preparaban sal evaporando agua mineral. Justo antes del brote epidémico, los indígenas, mientras recogían la sal, vieron un hombre alto de cuerpo, el vientre rasgado, con las tripas expuestas y con 2 niños de brazo. Al aproximarse a algunas mujeres indias, les dijo: «Yo os prometo que tengo de matar a todas las mujeres de los crisuanos y a todas las de Bosorras». Sin embargo, al ser todavía de día, los hombres y mujeres a quienes se dirigió la aparición no mostraron temor, sino que contaron este cuento riéndose, al volver a sus casas. En el pueblo de Giraldo Gil Estopiñán, la gente también vio la misma figura a caballo. Corría por todas las sierras y montañas como un viento. Desde hacía pocos días, la pestilencia y el mal del oído se manifestaron de tal manera que la mayor parte de la gente de la provincia faltó, y a los españoles se les murieron sus indias de servicio, quedando pocas o ninguna, de modo que se instauró un espanto, y los mismos españoles parecían estar asombrados y temerosos. Muchas indias y muchachos afirmaban que vislumbraban a numerosos indios ya muertos. Según la descripción de Ciesa, la enfermedad afectó también a los europeos, siendo el índice de mortalidad causa de alarma, aunque fue aún mayor entre los indígenas que entre los extranjeros. El cronista Juan Calvete de Estrella informaba de otra infección que afectó especialmente a los europeos en ese momento. Los hombres que lo acompañaban a bordo de la flota sufrieron una enfermedad de verrugas, tan grandes y aún mayores que nueces en las narices, cejas y barbas, de un humor pestilente entre negro y bermejo. Ocasionaban dolores, y tras descamarse, quedaban sanos. El historiador médico Juan B. Lastres se preguntaba si pudo tratarse de la viruela, pero dado el contexto, el diagnóstico más probable es verruga peruana, una forma de la enfermedad de Carrión. Otro recuento sugiere unas verrugas bermejas del tamaño de granos de nuez, que nacen en la frente, las narices y otras partes. Algunas víctimas intentaron abrir los furúnculos con pequeñas lancetas, frecuentemente con resultados mortales. El viajero italiano Girolamo Benzoni se contagió en Puerto Viejo,
en 1546, e informaba que prácticamente todos los indios del distrito quedaron infectados de unas verrugas que crecen en la cara y en el cuerpo, las mayores de las cuales tienen el tamaño de una nuez. Yo mismo también las he sufrido. No duelen, son feas y no tienen otra cura que dejarlas madurar y cortarlas luego delicadamente con un hilo. Es difícil determinar si las series epidémicas de mediados de 1540 se extendieron a las regiones del interior. Henry F. Dobbins opina que sí, aunque la evidencia existente no satisface a todos los investigadores. En otro momento, Dobbins plantea que entre 1540 y 1549 la peste bubónica o el tifus pudieron haberse extendido por lo que luego sería Estados Unidos. La experiencia de Mesoamérica con las enfermedades epidémicas de la época está bien documentada. Dobbins, en una investigación conjunta con Stoffel y Jones, considera que las infecciones originarias mexicanas de peste bubónica habían llegado a los pueblos indígenas del suroeste en 1545, y añade que la peste alcanzó Florida, ya sea por la rápida transmisión facilitada por canoas cortas, por tierra de forma más lenta o por los frecuentes naufragios a lo largo de la costa de Florida. Aunque no se cita ninguna referencia específica, se sugiere que la probabilidad es casi segura y se argumenta que el tifus lo introdujo un barco llamado San Marra de la Encina, que salió de la infectada ciudad de Veracruz a principios de 1549. La expedición a la Florida, bajo el liderazgo del fraile dominico Luis Cáncer de Barbastro, resultó trágica desde el comienzo. Al tocar tierra en las cercanías de Charlotte Harbour, en mayo de 1549, un grupo de 4 personas desembarcó para hablar con los indios Calusa. Entre ellos se encontraba una mujer india en función de intérprete, cuyo nombre cristiano era Magdalena. Fray Cáncer recorrió la embarcación más grande para conseguir más regalos, pero al regresar a la costa el grupo había desaparecido. Tras navegar varios días en su búsqueda, un español llamado Juan Muñoz se les acercó con la noticia de que habían matado a los frailes, pero que Magdalena y el marinero, este último como esclavo, seguían vivos. Muñoz había sido capturado por los indios de la Florida hace 10 años, durante la expedición de Soto, pero había conseguido sobrevivir. A pesar de las advertencias, Cáncer tomó tierra y sufrió martirio el 26 de junio. Ante esta situación, el barco y su tripulación regresaron a Nueva España. Con escasas provisiones de comida y agua, el grupo retornó con dificultad al puerto de partida, pues la mayor parte de la tripulación estaba demasiado enferma para manejar la nave. Según Dobbins, esta fiebre fue probablemente tifus, ya que la mayor parte del grupo sufría fiebres. Además, se argumenta que el marinero, Magdalena y los frailes ejecutados fueron los portadores de la infección a la costa, afectando a los pobladores de la península, y se sugiere que posiblemente las paperas llegaron a la Florida desde México en 1550. El contagio de la gripe y la viruela, 1557 a 1564. William H. M. Seneil afirma que la epidemia de gripe que asoló Europa entre 1556 y 1560 tuvo importantes consecuencias demográficas a ambos lados del Atlántico. Incluso se puede asociar con un brote de tos violenta, que se registró en Japón en 1556, el cual causó la muerte de muchos. La pérdida de vidas en Europa fue elevada y, en Inglaterra, murió 1 de cada 5 personas. Dobbins está de acuerdo en que el brote epidémico de gripe que asoló España en 1557 se convirtió en una pandemia en gran parte de Europa durante el año siguiente y pudo haber llegado a las Américas a bordo de los barcos. Los soldados españoles que luchaban en el norte de África quedaron contagiados en 1558, y la enfermedad llegó a Guatemala, según Dobbins, en la Pascua de 1559. De hecho, pudo haberse extendido por Guatemala antes de introducirse en la zona central de México. El cronista Francisco Vázquez escribía que una enfermedad caracterizada por intensas hemorragias nasales había llegado a Guatemala en 1558. No se halló cura y un gran número de personas sucumbieron. Según Vázquez, la situación era grave. Fue tal avalancha de sangre de narices que hubo en 1558, en que murieron tantos que nadie pudiese hallar remedio, muchísimas gentes casi se destruyeron. Los oficiales de la Audiencia de Guatemala informaron a los monarcas españoles sobre las condiciones en la colonia en mensajes enviados el 30 de junio de 1560 y el 7 de febrero del año siguiente, en los que apuntaban que todo está enfermo y con pestilencia y que se han muerto en gran cantidad de indios. Dichos oficiales se esforzaron por asistir a los indígenas enfermos. En los anales de los caciqueles se describen síntomas explícitos: escalofríos, fiebre, hemorragias nasales y, posteriormente, una tos cada vez más fuerte que les torcía el cuello. La tasa de morbilidad era muy alta, con un número masivo de muertes. Las versiones inglesas del texto varían, lo que agrava la dificultad de un diagnóstico preciso. Algunos traductores mencionan llagas pequeñas y grandes, mientras que otros omiten estos síntomas. Se ha sugerido que se trataba de la viruela, la influenza o el tifus exantemático, y Lovell concluye que la epidemia pudo haberse producido por una combinación de enfermedades. El texto implica que la epidemia comenzó en 1559 y estuvo en pleno apogeo hasta 1562, continuando durante el año siguiente en un contexto de escasez de cosechas y hambre. Lovell identifica brotes localizados en Guatemala,
en el distrito que rodea Chquic, Utenango, donde la viruela llegó a los cachiqueles. En México, las condiciones en 1559 a 1560 eran propicias para un grave brote epidémico, consecuencia de un foco de infecciones que, junto con heladas, condujeron a la pérdida de cosechas y al hambre. Según el virrey Martín Enríquez, después vino la enfermedad. Tuxtla señala en su relación geográfica que, en la costa del Golfo de México, la gente sufría vómitos de bilis, obstrucción de las vías respiratorias y muerte en un plazo de 6 horas. Debido a los síntomas de tos y hemorragias nasales, M. Sébride vincula la epidemia con la pandemia europea de gripe. Prem, basándose en los síntomas descritos por Tuxtla, sugiere que la difteria es otra posibilidad, aunque la mortalidad en la zona central de México fue menos grave que en la serie de 1545 a 1548. En 1560 se desarrolló un brote epidémico generalizado que se extendió desde la costa del Golfo de México hasta Guatemala. Se conoce que una epidemia de sarampión relativamente seria afectó algunas partes de México en 1563 a 1564, con mortalidad variable. Las fuentes indígenas describen varios síntomas, predominando un sarpullido arenoso con pústulas en gran parte del cuerpo. Algunos observadores sugieren que, más que sarampión, se trataba de viruela, y al menos uno menciona el tifus, tabardete. La mortalidad en la mayoría de los lugares fue relativamente baja, salvo en Chalco, donde murió más de la mitad de la población indígena en un plazo de 18 meses. En la zona andina de Sudamérica, un brote importante de viruela asoló los Andes en 1558. Parece que la introdujeron esclavos infectados, importados de la Española por el obispo de Santa Fe de Bogotá, Juan de los Barrios. La mortalidad fue baja entre los europeos, pero muy alta entre los indígenas. Aguado describe síntomas en un brote muy contagioso de viruela, en el que a los que daba se hinchaban, paraban adamascados y se llenaban de gusanos y querezas que les metían por las narices, la boca y otras partes del cuerpo. En septiembre de 1559, un oficial de Nueva Granada lamentó la muerte de 40.000 indios. En octubre del mismo año, 2 oficiales escribieron al rey informando que por pecados de los que en esta tierra estamos, Dios nuestro Señor, un castigo en forma de pestilencia de viruelas ha provocado que hayan faltado muchos naturales. Probablemente el brote de gripe coincidió con la recurrencia de la viruela. En Ecuador, tanto europeos como indígenas quedaron afectados, sobre todo por el catarro. El compilador de la Relación Geográfica para Quito explicó en 1573 que en 1558 hubo general mortandad de viruelas entre los naturales y que, en otras ocasiones, murieron algunos españoles e indígenas a causa de catarros fuertes, especialmente en las transiciones estacionales. Alchón sostiene que la tos pudo haber sido una infección secundaria derivada de la pandemia de gripe europea que comenzó en 1557, lo que, de combinarse, resultó letal y contribuyó al descenso demográfico en las comunidades indias. En enero de 1559 se inspeccionó el pueblo indio de Urinchillo, al sur de Quito, donde se encontró un número anormalmente bajo de niños de 1 a 3 años y un alto porcentaje de huérfanos, viudas y viudos. Esta evidencia, junto con la lista de los enfermos, muestra el impacto local de la epidemia. Alchón señala que estudios recientes indican que niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con otras infecciones, como la viruela, son especialmente propensos a desarrollar casos graves de catarro que pueden conducir a neumonía viral y muerte. En 1562, casi todos los indígenas de Cuenca estaban enfermos de viruela, aunque no está claro si se trataba de la fase final de la epidemia de 1558 o de un brote local. Más al noreste, en la provincia de Pamplona, elevación de 1800 a 2800 m, cuya conquista se inició en 1539 y se consolidó una década después, se evidenciaron efectos de la enfermedad en recuentos poblacionales realizados con fines tributarios. En junio de 1559 se contaron 31.850 habitantes, y en abril de 1560, solo 20.700, lo que indica que una epidemia había arrebatado un 35% de la población en menos de 9 meses. En la costa brasileña, la epidemia también tuvo gran impacto. La colonia de Villa Gagnon, en Río de Janeiro, sufrió el ataque de la enfermedad en 1556. André Tevet escribió que esta enfermedad contagiosa se extendió por todas partes de forma tan extraña que varios de los nuestros, y también un número infinito de salvajes, murieron. Tras aproximadamente un año en la colonia, Jean Deleri relató que los curanderos locales intentaban aliviar a los enfermos succionando la zona afectada, haciendo creer a los pacientes que no solo les quitaban el dolor, sino que también prolongaban sus vidas. Además de las llagas y enfermedades comunes, los brasileños experimentaron el pian. Jean Deleri concluyó que esta era la más grave de todas las enfermedades en tierras brasileñas. Describió síntomas como pústulas tan anchas como el dedo pulgar que se extendían por todo el cuerpo, dejando marcas permanentes de ruindad y depravación. Leri confundía esta enfermedad con la sífilis, atribuyéndola erróneamente al contagio sexual. El pian es causado por la Spirocheta treponema pallidum, y a diferencia de la sífilis, se transmite a través de heridas o la picadura de insectos dípteros. Su incubación dura unos 28 días, y al desarrollarse a largo plazo, puede afectar huesos y articulaciones.
Según Auril Holden y Joseph C. Miller, la viruela pudo haberse extendido por el Río de la Plata de forma similar a como lo hizo en el resto de Latinoamérica entre 1558 y 1569. Para 1558 a 1560, la viruela, de origen desconocido, llegó al Río de la Plata y se cobró la vida de más de 100.000 no europeos. En 1559, las fiebres y hemorragias se extendieron por la costa brasileña. Espíritu Santo quedó afectado y la enfermedad llegó hasta Bahía por rutas interiores, continuando en Bahía hasta 1561 y reapareciendo en Sao Paulo. La mortalidad infantil fue alta, y muchos de los afectados murieron de tos y catarro mortal en apenas 4 o 5 días. John Emin identificó síntomas de pleuresía y flujos sanguinolentos, además de fiebres que, según se dice, atacaban inmediatamente el corazón. Concluyó que la enfermedad fue probablemente disentería hemorrágica combinada con la gripe y la tos ferina. Warren Dean señaló que en febrero de 1559 la ciudad de Espírito Santo fue víctima de lo que parecía ser disentería hemorrágica e infección pulmonar, y que los indígenas que huían de las sierras en los alrededores de Río de Janeiro contribuyeron a la propagación hacia el norte, registrándose 600 muertes en una población de no más de 3.000, lo que equivale a una pérdida del 20%. Las campañas militares de 1560 a 1562 y el transporte de prisioneros de guerra también facilitaron la rápida propagación de la enfermedad. De mayor importancia fue la aparición de la peste en Lisboa en 1561, que pudo haber ingresado a Brasil junto con la viruela. Las epidemias comenzaron en 1561 en San Vicente y se extendieron por toda la costa hasta 1564. La isla de Itaparica quedó devastada en 3 meses en 1562, de donde la enfermedad pasó en un navío a Ilhéus y llegó a Bahía en enero de 1563. Se describía que la enfermedad comenzó con fuertes dolores intestinales que hacían que el hígado y los pulmones se pudrieran. Después aparecían erupciones pustulosas tan putrefactas y venenosas que la carne caía a pedazos, llena de bichos malolientes. Warren Dean afirma que las series incluían disentería hemorrágica, infecciones pulmonares y viruela, afectando también a europeos y esclavos africanos. El 12 de mayo de 1563, el jesuita Leonardo do Valle escribió una carta desde Bahía en la que describía las tribulaciones de las víctimas y de quienes intentaban asistirlas. Cuando pasó esta última tribulación, y estaban queriendo levantar cabeza, les atacó otra enfermedad, mucho peor que la primera. Era una forma de viruela o erupción purulenta tan maligna y maloliente que nadie podía soportar el hedor que emergía de ellos. A causa de ello, muchos morían sin ser atendidos, consumidos por los gusanos que crecían en las heridas y se aferraban a sus cuerpos con tal abundancia que causaban horror y espanto a quien los viera. Los jesuitas que asistían a los enfermos y moribundos no tenían tiempo para dormir ni para sus rutinas habituales. La mortalidad era especialmente alta entre las embarazadas, y al final, se tuvieron que enterrar a incontables muertos en tumbas comunes. Un contemporáneo describía que algunos eran enterrados en estercoleros y alrededor de las cabañas, de forma tan maloliente que los cerdos los sacaban. Dean sugiere que el temor a la epidemia pudo haber impulsado a los amerindios a sublevarse contra los invasores, esperando que, al eliminarlos, acabarían también con la fuente de la enfermedad. Al norte de Brasil, en la vasta región del sureste que los españoles llamaban la Florida, la pandemia de gripe de 1569 coincide con los esfuerzos colonizadores de don Tristán de Luna y Arellano. Como hemos visto, la epidemia asoló Europa en 1566. La mortalidad entre los ingleses fue de 1 de cada 5. Llegó a Madrid en 1567 y, al año siguiente, alcanzó a la fuerza militar del norte de África. Para la costa de 1569 se registró actividad en Guatemala. El 11 de junio de 1559, 13 barcos del Grupo de Luna partieron de Veracruz con 1.500 hombres, mujeres, negros, africanos e indios, además de 240 caballos. Desembarcaron en Ichuse, cerca de la actual ciudad de Pensacola, el 14 de agosto. Una tormenta tropical acabó con gran parte de sus provisiones y los colonos fueron víctimas del hambre y la enfermedad. Unas 800 personas se quedaron en un lugar llamado Nanipacana, un poblado de 80 casas de indios, abandonados simultáneamente con la llegada de los invasores. Ángel de Villafañe llegó en la Pascua de 1561 para reemplazar a Luna. Del asentamiento original sobrevivían menos de 300 personas, y al ofrecérseles la oportunidad, todas eligieron volver a tierra firme. Villafañe dejó una pequeña fuerza de 50 personas en Ichuse, donde permanecieron menos de un año, ya que se abandonaron de nuevo los esfuerzos por colonizar la Florida. A mediados de la década de 1560 se inicia el asentamiento definitivo de los españoles en la Florida, como respuesta directa a la ocupación del territorio por los franceses y a la decisión de España de sacar a los intrusos. Henry F. Dobbins concluye que la enfermedad debió de haber estado presente en la zona entre el 22 de junio de 1564 y el 20 de septiembre de 1565, como consecuencia del gran número de soldados europeos cuando los españoles tomaron el recién construido Fort Caroline. Jacques Lemoyne fue testigo de estos acontecimientos y describió de forma gráfica la enfermedad que padecieron las gentes de la costa, señalando que los indios emplearon hermafroditas para el cuidado de los enfermos.
Lemoyne detalla los tratamientos de los timucuas en una serie de ilustraciones y en el siguiente texto. Trataban la enfermedad de la siguiente forma. Construían bancos, de ancho y largo, donde ponían a los enfermos, mirando hacia abajo o bien boca arriba, según la enfermedad que sufrieran. Luego, cortaban la piel de la frente con una pequeña concha muy afilada, chupaban la sangre y la escupían en una vasija de arcilla o en recipientes hechos de calabazas. Las mujeres embarazadas, y las que estaban amamantando a niños varones, bebían esta sangre, sobre todo la de los jóvenes fuertes, para que su leche fuera más nutritiva y los niños que se criaran con ella se hicieran más valientes y lozanos. Para los que estaban echados boca abajo, preparaban fumigaciones, echando semillas sobre las brasas. Cuando este humo era aspirado por la boca y la nariz, se extendía por todo el cuerpo e inducía al vómito, o eliminaba la causa de la enfermedad. Los aborígenes americanos descritos por Lemoyne usaban técnicas que serían familiares para los médicos europeos, entre ellos las sangrías y purgas, prácticas comunes en el Viejo Mundo. Los timucuas, al igual que otros pueblos de las Américas, empleaban diversas plantas para curar enfermedades. Una de ellas era el sasafrás. Un francés, que había estado en la Florida y elogiaba las propiedades curativas de la infusión de sasafrás, le entregó al famoso médico sevillano Nicolás Monardes un trozo de dicho árbol. Al principio, Monardes se mostró escéptico, porque en este coseo de plantas y hierbas que se trae de fuera se dice mucho y se sabe poco, si no es por hombre que le experimenta con cuidado y diligencia. El francés le comentó que, al llegar a la Florida, ya habían enfermado todos, con graves y varias enfermedades. En la Florida, además, los españoles cayeron enfermos por los malos mantenimientos, por beber aguas crudas y dormir al aire libre, sufriendo así calenturas continuas que provocaban hinchazones. A los españoles se les habló de las propiedades curativas del sasafrás, y más tarde, Monardes constató que era útil para diversas dolencias. El tabaco fue otra planta medicinal empleada en la Florida y en otros lugares. Se lo introducían en una pipa y, con la parte más estrecha en la boca, inhalaban profundamente, haciendo que saliera por la boca y la nariz, expulsando los fluidos malsanos. René Goulaine de Laudonnière, otro participante en la empresa francesa en la Florida, describió: tienen a los sacerdotes, que son considerados adivinos y a los que se les atribuye autoridad casi mística. Estos sacerdotes, a la vez médicos y cirujanos, siempre llevan consigo un bolso de hierbas y medicinas para curar a los enfermos. La serie epidémica de 1576 a 1591. Parece que las epidemias que siguieron a las primeras fueron las que causaron mayor mortandad, especialmente durante el periodo que va desde 1576 hasta 1591. Las personas que habían sufrido el ataque de la primera enfermedad se encontraban debilitadas, y la siguiente les impactó rápidamente. Con el final del siglo la documentación es más completa. De hecho, la serie epidémica de 1576 a 1580 en México es de las mejor documentadas, en parte gracias a los esfuerzos de los oficiales españoles para cumplir el mandato de Felipe II de compilar las llamadas relaciones geográficas para cada provincia. Según Bora y Cook, alrededor de 1575 a 1576 el año estuvo marcado por la sequía, la pérdida de cosechas y la hambruna. La fuente de Chimalpain indica que la epidemia hizo su primera aparición en agosto de 1576, y para octubre el número de casos estaba en declive. Apareció de nuevo a principios de 1577 y continuó hasta abril. El siguiente año estuvo libre de enfermedad, pero reapareció en 1579, en conjunción con otras dolencias. La epidemia en la zona central de México se caracteriza por patrones de brotes seguidos de periodos de calma. Algunas áreas se libraron de un brote, para ser invariablemente castigadas con el siguiente. Este patrón puede deberse a la interacción de 2, 3 o incluso más factores relacionados con la enfermedad, lo que complica su análisis. Los observadores señalan que, después de unos 5 años, la mayoría de las regiones de México y Guatemala sufrieron la influencia de estas infecciones mortales. Mendieta identificó la enfermedad como tifus, tabardete. Uno de los síntomas era la hemorragia por todos los orificios del cuerpo. La mortalidad fue alta y, como ya se ha señalado, pudo haberse tratado de más de una enfermedad. Ciertos recuentos en la zona central de México denominaron la enfermedad estlito-yacacpa, que significa no salía sangre de la nariz. A las altas fiebres seguía la muerte, generalmente en 6 o 7 días. En la relación geográfica de Ocopetlayuca se detalla: la calidad de dicha enfermedad es que da dolor en la boca y el estómago, con un gran accidente de calor en todo el cuerpo y en la cabeza, y el que muere lo hace en 6 o 7 días, escapando casi todos, aunque luego vuelven y mueren, ya que no existe ningún tipo de medicina de hierbas ni purga. La mortalidad fue excepcionalmente alta. El 26 de octubre de 1583, el arzobispo de México escribió a la corona para informar sobre las muertes de más de la mitad de la población indígena. Esta cifra pudo derivarse de registros de defunciones de las parroquias indias, la caída de los ingresos del erario, nuevos censos locales y observaciones generales. Hubo un número asombroso de muertes en algunas ciudades,
Torquemada calculaba que en Nueva España murieron más de 2 millones de personas al final de la epidemia. Los esclavos negros, y también algunos españoles, confirmaron esta situación. Ref estima que el contagio se extendió hacia el norte, en Zacatecas y por la costa oeste, desde Nayarit hasta Sinaloa, sin extenderse más allá de los terrenos tahues. Para esos años, muchas fuentes guatemaltecas aludían a la viruela, al tifus y al resfriado. Martínez Durán añadía a la lista bubas, sarampión y peste de flujo de narices. Las enfermedades llegaron a Guatemala en 1576. El 13 de marzo de 1577, el contador real Eugenio de Salazar informó a Felipe II sobre la enfermedad. 2 días después, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Pedro de Villalobos, escribió al monarca: «De México vino a esta tierra una pestilencia de viruela y tabardete, de la que han muerto y cada día mueren muchos indios, en especial niños de poca edad». Las epidemias continuaron hasta entrado el año siguiente. El 15 de marzo de 1578, Salazar volvió a informar al rey, sugiriendo que se eximieran a los indios de sus obligaciones tributarias a causa de las epidemias sufridas. Para entonces, la falta de mano de obra india trajo consigo la escasez de maíz. En Guatemala se registraron otros brotes epidémicos durante este periodo. En 1585 hubo una gran enfermedad en Quetzaltenango, y en 1588 y 1590 se reportaron brotes entre los cachiqueles. El de 1588 fue especialmente mortífero entre los niños, pero no tanto entre los ancianos. El 3 de enero de 1590 se produjo una epidemia de toses y fiebres que causó numerosas muertes. Sin embargo, según Lovell, el impacto espacial de la enfermedad pudo haber estado muy localizado, ocurriendo en algunas comunidades sin infectar necesariamente a las adyacentes. No se sabe con certeza cuándo finalizó esta serie epidémica en Guatemala, pero para 1582 era evidente el impacto en la disminución de la población indígena. Ese mismo año, el diácono de la Catedral de Guatemala, Pedro de Liébano, explicó que la muerte de los indios y su disminución son juicios secretos de Dios que los hombres no alcanzan, y lo que he visto en estas provincias es que desde México han venido 3 o 4 pestilencias con las que la tierra ha sufrido una grandísima disminución. La enfermedad fue también un factor en la reducción del número de amerindios en Nicaragua durante el mismo periodo. Linda A. Newson ofrece el mejor estudio moderno sobre la situación en la región y encontró evidencias de que el romadizo, o catarro, llegó a Nicaragua en 1578. Tanto los indígenas americanos como los europeos quedaron infectados, aunque la mortalidad fue generalmente baja para ambos grupos. La peste pulmonar pudo haber estado presente en Guatemala en esa fecha, y una epidemia hondureña pudo haber sido un brote de menor importancia de la misma enfermedad. Newson también encontró información de una epidemia no identificada que, según informes, se cobró 300 vidas en Nicaragua en 1573 en solo 20 días. En los Andes, aunque la década de 1570 no fue tan mortífera como en América Central, la siguiente sí lo fue. La rapidez de la diseminación de la enfermedad depende de varios factores, entre ellos la densidad de población. Cuanto más alta es, más rápida es la propagación de las infecciones. La disminución de la población amerindia en los años inmediatamente posteriores al contacto, junto con el patrón de asentamientos dispersos en la zona central de los Andes, llevó a los oficiales españoles a congregar a los indios en poblados. Los clérigos y burócratas ya habían defendido estas concentraciones, y Francisco Pizarra incluso lo había intentado, aunque sin entusiasmo, a finales de la década de 1530. Sin embargo, la inestabilidad y las guerras civiles impidieron una aplicación sistemática hasta mediados de la década de 1550. Al comienzo de la década de 1570, el programa de reasentamiento del virrey Francisco de Toledo, Reducciones en el Virreinato de Perú, estaba diseñado para crear una utopía cristiana en el Nuevo Mundo. Toledo agrupó en pueblos de varios miles de habitantes a los residentes andinos dispersos en pequeñas comunidades, para poder vigilarlos, indoctrinarlos y grabarlos con impuestos. Fue uno de los esfuerzos planificadores de mayor éxito en las Américas, y muchas de las ciudades establecidas por el virrey continúan existiendo en el siglo XX. Pero, sin proponérselo, el virrey creó las condiciones para nuevas crisis epidémicas al aumentar abruptamente la densidad de población en un contexto urbano. Rápidamente, la utopía viviente de Toledo se convirtió en una trampa mortal para los pueblos amerindios de los Andes. Antes de que transcurriera una década tras el establecimiento de las reducciones, una serie epidémica devastadora asoló los Andes. Resultó ser una de las más graves de todas las que azotaron la costa oeste de Sudamérica y tan desastrosa como la de la zona central de México a principios de la década de 1580. La duración y el agudo impacto de la crisis de 1585 a 1591 indican que operaban 2, quizás 3 o más, factores. De hecho, la amplia evidencia expone la dificultad de marcar el fin de una epidemia y el inicio de otra. La primera parece haber llegado a Perú en 1585. Según Montesinos, la viruela y el sarampión arribaron al Cusco en forma de una peste universal en ese año. El diario anónimo del Cusco relata que durante el mes de abril de 1585 corrió en esta ciudad una peste de tabardillo y paperas que, aunque duró poco, dio bastante cuidado.
El Cabildo de Huamanga, la moderna Ayacucho, cerró la carretera que comunicaba con el Cusco para prevenir la expansión del contagio, lo que sugiere que la epidemia se extendía hacia el oeste. Asimismo, lo que se describía como dolor de costado o pleuresía estaba presente, manifestándose con tal fuerza que quienes la padecían sufrían intensamente. El padre Barraza, en 1586, escribió sobre la epidemia de viruela, la cual atacó con especial furia a los jóvenes. Algo similar ocurrió entre los indígenas americanos, víctimas de esta pandemia que asoló una extensa región, desde Cartagena, en la costa del Golfo de Nueva Granada, hasta Chile. En Lima murieron unas 3.000 personas en 1586. La mayoría eran indios, aunque también fallecieron algunos negros. Cuando el brote perdió intensidad, la población empezó a enfermarse de catarro y tos, probablemente gripe o neumonía, afectando especialmente a ancianos y niños. Con una población aproximada de 14.262 personas en 1600, Lima perdió un 20% de sus habitantes por las epidemias de 1586. Los jesuitas de la ciudad perdieron a 6 de sus 60 miembros, lo que refleja un índice de mortalidad aproximadamente la mitad del de la población total. Durante 2 meses, en el Hospital Indio de Santa Ana, morían entre 14 y 16 personas diarias. Newson informa que la serie epidémica de 1586 a 1589 asaltó Quito, cobrando 4.000 vidas en 3 meses, siendo los niños las principales víctimas. Se caracterizó por fiebres altas, viruela y sarampión. En Ecuador se extendieron varias epidemias durante el periodo, lo que ha generado confusión sobre fechas y síntomas. Según Dobbins, la primera epidemia llegó desde el Cusco y la segunda ingresó por el norte. El jesuita José de Aniaga informó el 21 de mayo de 1590 que la enfermedad apareció primero en Cartagena, pasó enseguida a Quito y a lugares vecinos, y luego se extendió no solo a Lima, sino al Cusco, Potosí y a todo el Reino del Perú. Probablemente, la infección arribó a la Sudamérica andina a través del puerto y centro de esclavos de Cartagena de Indias, de forma similar a lo ocurrido en el brote epidémico colombiano de 1558. La enfermedad del Viejo Mundo pudo haber sido introducida mediante el comercio de esclavos o a través de infecciones transportadas por la tripulación de la expedición de Sir Francis Drake. Este zarpó de Plymouth, Inglaterra, el 14 de septiembre de 1585, con unos 2.300 hombres. La flota hizo escala el 17 de noviembre en el puerto de Santiago, en las islas portuguesas de Cabo Verde. Allí, los residentes huyeron y los ingleses se llevaron lo que encontraron de valor, entre ello, un hospital con buenas instalaciones y 20 enfermos, todos negros aquejados de enfermedades pestilentes. Con las campanas del hospital, que también simbolizaban la muerte, la enfermedad se cebó en la tripulación tras dejar las islas. Las víctimas sufrieron fiebres altas y erupciones cutáneas con pequeñas manchas. Drake paró en Dominica, comerció con los indios, atacó Santo Domingo y, posteriormente, ocupó el puerto de Cartagena durante 6 semanas a principios de 1586. Su fuerza, de 1.000 personas a mediados de marzo de 1586, fue contagiada y, al debilitarse, los ingleses se rindieron, posiblemente llevando la enfermedad a San Agustín en la Florida. Al regresar a Europa, perecieron 750 hombres, 3/4 partes de los cuales contrajeron fiebres en Cabo Verde. Dobbins piensa que el grupo de Drake sufrió una enfermedad de transmisión vectorial, probablemente tifus, ya que no se trataba de sarampión o viruela. De haber sido peste bubónica, los médicos españoles, acostumbrados a identificarla, lo habrían diagnosticado sin dificultad. Alchon establece que la enfermedad apareció inicialmente en Quito, en 1585 o poco después, y ofrece una crónica detallada del brote epidémico de Quito de 1587. En febrero de ese año, la confraternidad indígena de la Sagrada Cruz se encontraba en estado de indigencia y tuvo que solicitar fondos a la audiencia para curar y enterrar a los enfermos. La epidemia apareció en julio de 1587 y continuó durante 9 interminables meses, cobrando 4.000 vidas en 3 meses, con una alta proporción de niños entre las víctimas. Según la relación geográfica, se trataron de tabardillos, viruelas y sarampión, y se registraron muertes entre criollos, hombres, mujeres, niños e indios. La epidemia siguió haciendo estragos en las zonas montañosas de Ecuador hasta bien entrado 1590, dejando tras sí un sendero de muerte y destrucción que superó incluso al brote de 1558. Susana Alchon señala que el drástico descenso de la población indígena de Quito en el siglo XVI ocurrió entre 1560 y 1590, siendo las epidemias de 1585 a 1591 las principales responsables. También está bien documentada la epidemia en Colombia de 1588. Castellano señala que esta llegó a través de una esclava infectada, transportada desde la costa hasta Mariquita. La infección se extendió rápidamente por Cartagena y toda Colombia, afectando en especial a mozos, mozas y jóvenes. Casi todas las fuentes colombianas apuntan a la viruela como componente principal. Un contemporáneo describió el brote de 1588 como uno de los más devastadores de que tienen noticia los naturales, cobrando la vida de más de 1/3 de la población, tanto de españoles como de indios.
Bernabé Cobo informó que la epidemia se extendió por Popayán, Quito y Perú, y sugirió que la fuente de infección residía en las mercancías importadas. Además, afectó a la población negra, causando fealdad monstruosa en rostros y cuerpos. Las mujeres eran especialmente vulnerables y se producían abortos espontáneos. Se emplearon purgas y sangrías como remedio para combatir el contagio, y muchos indios mejoraron con dichas medidas. El 21 de marzo de 1589, el virrey peruano Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar, escribió a Felipe II explicando que la epidemia de viruelas y sarampión había llegado a Trujillo y que se había establecido una comisión para bloquear el contagio por cuarentena y asistir a los enfermos. El 19 de abril, informó que la enfermedad había comenzado a afectar a las provincias de Quito, con un notable incremento en las muertes, especialmente entre los naturales. También se reportó la aparición de una enfermedad de tos y catarro con calentura, que, aunque en Potosí no causó daños notables, se extendió a Lima, el Cusco y Huancavelica. Los médicos Jerónimo Enríquez y Francisco Franco Mendoza aconsejaron al virrey el uso de azúcar, aceite, miel, pasas y carne para combatir la infección, además de la práctica de la sangría. El virrey recomendó quemar la ropa de los fallecidos, medida ya adoptada previamente en Sevilla para bloquear el contagio de la peste. Según informes, la epidemia se extendió por Cuenca, Paitá y Trujillo, dejando los valles del distrito casi desiertos, y, a pesar de los esfuerzos médicos, la enfermedad llegó a Lima en junio de 1589 y al Cusco a finales de ese año. El jesuita Pablo José de Arriaga, en su carta a Anua, Lima, 21 de mayo de 1590, describió con detalles estremecedores a las víctimas. Salían en todo el cuerpo pústulas virulentas que deformaban a los enfermos, hasta el punto de poder reconocerse únicamente por el aspecto. La piel, cubierta de costras sobresalientes, parecía quemada por el fuego. Las pústulas obstruían las fauces, impidiendo el paso de la comida y dejando apenas hablar y respirar. De esto morían muchos. Los síntomas en el Cusco eran similares a los de Lima. La epidemia arribó aproximadamente a mediados de septiembre. A pesar de haberse suspendido el transporte por el puente de Apurímac, la entrada de vino a la ciudad y tras haberse celebrado numerosas ceremonias religiosas para protegerla. El autor de la carta a Anua relató además que se presentaban tumores, lonavillos o postillas de sarna o bubas muy asquerosas que, al romperse, arrojaban costras de putrefacción o comezón, obligando incluso a rascarse los ojos, los cuales se ulceraban, resultando en una fealdad monstruosa en rostros y cuerpos. No es de extrañar que la mayoría de los contagiados cayera en una gran depresión. La serie epidémica devastó Arequipa, donde irrumpió en 1589. Donald Joralemon identificó este brote como una combinación de viruela fulminante y maligna, con una mortalidad típica del 30%. En general, la enfermedad afectó principalmente a los niños pequeños. Se sabe que en una fecha tan reciente como 1885 la mortalidad para casos de viruela en edades de 0 a 4 años era del 60%. Dobbins detalla que, en adultos, al inicio la enfermedad traía dolores de cabeza y de riñones, seguido por estupefacción, delirio y episodios en que los pacientes corrían desnudos por las calles. Aquellos que presentaban erupciones cutáneas tenían mayores posibilidades de recuperación, mientras que quienes no las manifestaban tenían pocas esperanzas. Muchos murieron a causa de úlceras en la garganta y, en algunos casos, los fetos no sobrevivieron al útero. Incluso, la erupción cutánea podía provocar la pérdida de pedazos de carne con movimientos bruscos. El 11 de mayo de 1589, el virrey conde de Villar escribió que la enfermedad era menos virulenta en el norte del Perú y se disculpó por no haber podido enviar más informes sobre las condiciones locales, explicando que muchos estaban enfermos y que los pocos sanos se afanaban en cuidarlos. La enfermedad se extendía y, en pocos días, Lima ha sido infestada, aunque con menos furia que en los llanos, por viruelas, catarro y dolores de costado, de los cuales pocos han escapado. A mediados de junio, las muertes en Lima aumentaron vertiginosamente. El 13 de junio el virrey informó que la viruela catarral y el sarampión eran más graves en la capital, afectando mortalmente a personas de todas las edades. El 16 de junio se lamentó que la enfermedad se había cebado en Trujillo con renovada furia, afectando a nativos, criollos y españoles, quienes morían de catarro y dolores de costado. Dobbins cree que la gripe se extendió desde Lima al norte del Perú, tras la enfermedad que presentó erupciones, y que en Lima tras esa dolencia siguió la gripe. Para el 28 de junio, el virrey conde de Villar envió a un inspector a las comunidades de Surco, Latí y Luringancho para fundar hospitales y proporcionar camas y medicinas. El 12 de julio nombró a un médico para curar a los enfermos de San Juan de Matocana, San Jerónimo de Surco y San Mateo de Huanchor durante 6 meses. El 13 de julio afirmó haber enviado a España informes detallados sobre catarro, viruelas, y señaló que la ciudad estaba muy afligida. Los niveles de mortalidad en esta epidemia compuesta fueron tan altos como en las anteriores, quizá incluso más, pues durante esos años coincidieron 2 o 3 epidemias. Quienes sobrevivían a una enfermedad, al ser infectados por otra, quedaban incapaces de luchar con éxito contra el nuevo contagio. En los distritos fronterizos de las audiencias de Lima y Quito la mortalidad fue excepcionalmente alta.
Los jefes indígenas de Jaén y del distrito de Yaguarzongo informaron en 1591 que, durante la serie de viruela, en el valle de Jaén y la provincia solo quedaban 1000 de los 30.000 indios originalmente presentes. Las epidemias también afectaron la zona puneña de Charcas. Gracias a diversos documentos, Brian Evans pudo estudiar a fondo la comunidad aymara del pueblo de Aymaya, entre 1583 y 1623, y estimó los niveles de mortalidad. Normalmente se registraban unos 20 entierros. En 1590 este número subió a 194, lo que representaba un poco más del 10% de la población, que se estimaba en 1800 habitantes. De estas muertes, 147 se atribuyeron a la viruela, y aproximadamente el 4.5% correspondieron a niños menores de 10 años, lo que refleja el terrible impacto de la enfermedad en la infancia. En la epidemia de viruela de 1590 hubo muy pocas muertes entre hombres de más de 40 años, lo que sugiere que estos ya habían sido expuestos a episodios anteriores a 1550. Al norte de Brasil, en la vasta región del sureste que los españoles llamaban la Florida, la pandemia de gripe de 1569 coincide con los esfuerzos colonizadores de don Tristán de Luna y Arellano. Como hemos visto, la epidemia asoló Europa en 1566. La mortalidad entre los ingleses fue de 1 de cada 5. Llegó a Madrid en 1567 y, al año siguiente, alcanzó a la Fuerza Militar del Norte de África. Para la costa de 1569 se registró actividad en Oguatmala. El 11 de junio de 1559, 13 barcos del Grupo de Luna partieron de Veracruz con 1.500 hombres, mujeres, negros, africanos e indios, además de 240 caballos. Desembarcaron en Ichuse, cerca de la actual ciudad de Pensacola, el 14 de agosto. Una tormenta tropical acabó con gran parte de sus provisiones y los colonos fueron víctimas del hambre y la enfermedad. Unas 800 personas se quedaron en un lugar llamado Nanipacana, un poblado de 80 casas de indios, abandonados simultáneamente con la llegada de los invasores. Ángel de Villafañe llegó en la Pascua de 1561 para reemplazar a Luna. Del asentamiento original sobrevivían menos de 300 personas, y al ofrecerse la oportunidad, todas eligieron volver a tierra firme. Villafañe dejó una pequeña fuerza de 50 personas en Ichuse, donde permanecieron menos de un año, ya que se abandonaron de nuevo los esfuerzos por colonizar la Florida. A mediados de la década de 1560 se inicia el asentamiento definitivo de los españoles en la Florida, como respuesta directa a la ocupación del territorio por los franceses y a la decisión de España de sacar a los intrusos. Henry F. Dobbins concluye que la enfermedad debió haber estado presente en la zona entre el 22 de junio de 1564 y el 20 de septiembre de 1565, como consecuencia del gran número de soldados europeos cuando los españoles tomaron el recién construido Fort Caroline. Jacques Lemoyne fue testigo de estos acontecimientos y describió de forma gráfica la enfermedad que padecieron las gentes de la costa, señalando que los indios emplearon a hermafroditas para el cuidado de los enfermos. Lemoyne detalla los tratamientos de los timucuas en una serie de ilustraciones y en el siguiente texto. Trataban la enfermedad de la siguiente forma. Construían bancos, de ancho y largo, donde ponían a los enfermos, mirando hacia abajo o bien boca arriba, según la enfermedad que sufrieran. Luego, cortaban la piel de la frente con una pequeña concha muy afilada, chupaban la sangre y la escupían en una vasija de arcilla o en recipientes hechos de calabazas. Las mujeres embarazadas, y las que estaban amamantando a niños varones, bebían esta sangre, sobre todo la de los jóvenes fuertes, para que su leche fuera más nutritiva y los niños que se criaran con ella se hicieran más valientes y lozanos. Para los que estaban echados boca abajo, preparaban fumigaciones, echando semillas sobre las brasas. Cuando este humo era aspirado por la boca y la nariz, se extendía por todo el cuerpo e inducía al vómito, o eliminaba la causa de la enfermedad. Los aborígenes americanos descritos por Lemoyne usaban técnicas que serían familiares para los médicos europeos, entre ellos las sangrías y purgas, prácticas comunes en el Viejo Mundo. Los timucuas, al igual que otros pueblos de las Américas, empleaban diversas plantas para curar enfermedades. Una de ellas era el sasafrás. Un francés, que había estado en la Florida y elogiaba las propiedades curativas de la infusión de sasafrás, le entregó al médico sevillano Nicolás Monardes un trozo de dicho árbol. Al principio, Monardes se mostró escéptico, porque en este coseo de plantas y hierbas que se trae de fuera se dice mucho y se sabe poco, si no es por hombre que le experimenta con cuidado y diligencia. El francés comentó que, al llegar a la Florida, ya habían enfermado todos, con graves y varias enfermedades. Además, los españoles cayeron enfermos por malos mantenimientos, por beber aguas crudas y dormir al aire libre, sufriendo así calenturas continuas que provocaban hinchazones. Se habló de las propiedades curativas del sasafrás, y más tarde, Monardes constató que era útil para diversas dolencias. El tabaco fue otra planta medicinal empleada en la Florida y en otros lugares. Se introducía en una pipa y, con la parte más estrecha en la boca, inhalaban profundamente, haciendo que saliera por la boca y la nariz, expulsando los fluidos malsanos. René Goulaine de Laudemierque.
Otro participante en la empresa francesa en la Florida describió que tienen a los sacerdotes, que son considerados adivinos y a los que se les atribuye autoridad casi mística. Estos sacerdotes, a la vez médicos y cirujanos, siempre llevan consigo un bolso de hierbas y medicinas para curar a los enfermos. La serie epidémica de 1576 a 1591. Parece que las epidemias que siguieron a las primeras fueron las que causaron mayor mortandad, especialmente durante el periodo de 1576 a 1591. Las personas que habían sufrido la primera enfermedad se encontraban debilitadas, y la siguiente les impactó rápidamente. Con el final del siglo, la documentación es más completa. De hecho, la serie epidémica de 1576 a 1580 en México es de las mejor documentadas, gracias a los esfuerzos de los oficiales españoles para cumplir el mandato de Felipe II de compilar las relaciones geográficas para cada provincia. Según algunos autores, alrededor de 1575 a 1576 el año estuvo marcado por sequía, pérdida de cosechas y hambruna. Chimalpain indica que la epidemia hizo su primera aparición en agosto de 1576, y para octubre, el número de casos estaba en declive. Reapareció a principios de 1577 y continuó hasta abril. El siguiente año estuvo libre de enfermedad, pero volvió a aparecer en 1579, en conjunción con otras dolencias. La epidemia en la zona central de México se caracteriza por patrones de brotes seguidos de periodos de calma. Algunas áreas se libraron de un brote, para ser castigadas invariablemente con el siguiente. Este patrón puede deberse a la interacción de varios factores relacionados con la enfermedad, lo que complica su análisis. Se señala que, después de unos 5 años, la mayoría de las regiones de México y Guatemala sufrieron estas infecciones mortales. Mendieta identificó la enfermedad como tifus, tabardete, en la que uno de los síntomas era la hemorragia por todos los orificios del cuerpo. La mortalidad fue alta y pudo haberse tratado de más de una enfermedad. Algunos recuentos en la zona central de México denominaron la enfermedad esclito-yacacpa, que significa nos salía sangre de la nariz. A las altas fiebres seguía la muerte, generalmente en 6 o 7 días. En la relación geográfica de Ocopetlayuca se detalla: la enfermedad da dolor en la boca y el estómago, con un gran accidente de calor en todo el cuerpo y en la cabeza, y el que muere lo hace en 6 o 7 días, escapando casi todos, aunque luego vuelven y mueren, pues no existe ningún remedio de hierbas ni purga. La mortalidad fue excepcionalmente alta. El 26 de octubre de 1583, el arzobispo de México escribió a la corona para informar que más de la mitad de la población indígena había muerto. Esta cifra pudo derivarse de registros de defunciones, la caída de ingresos y nuevos censos locales. Hubo un número asombroso de muertes en algunas ciudades. Se calculó que en Nueva España murieron más de 2 millones de personas al final de la epidemia. Además, los esclavos negros y algunos españoles fueron afectados. Se estima que el contagio se extendió hacia el norte, en Zacatecas y por la costa oeste, desde Nayarit hasta Sinaloa, sin extenderse más allá de los terrenos tahues. En esos años, muchas fuentes guatemaltecas aludían a la viruela, al tifus y al resfriado. Martínez Durán añadía bubas, sarampión y peste de flujo de narices. Las enfermedades llegaron a Guatemala en 1576. El 13 de marzo de 1577, el contador real Eugenio de Salazar informó a Felipe II sobre la enfermedad. 2 días después, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Pedro de Villalobos, escribió: de México vino a esta tierra una pestilencia de viruela y tabardete, de la que han muerto y cada día mueren muchos indios, en especial niños de poca edad. Las epidemias continuaron hasta entrado el año siguiente. El 15 de marzo de 1578 se sugirió eximir a los indios de sus obligaciones tributarias debido a la alta mortalidad. Para entonces, la escasez de mano de obra indígena trajo consigo la falta de maíz. En Guatemala se registraron otros brotes. En 1585 hubo una gran enfermedad en Quetzaltenango, y en 1588 y 1590 se reportaron brotes entre los cachiqueles, siendo el de 1588 especialmente mortífero entre los niños. El 3 de enero de 1590 se produjo una epidemia de tos y fiebres que causó numerosas muertes. Según algunos autores, el impacto de la enfermedad pudo haber estado muy localizado, ocurriendo en algunas comunidades sin afectar necesariamente a las adyacentes. No se sabe con certeza cuándo finalizó esta serie epidémica en Guatemala, pero para 1582 era evidente el descenso poblacional. Ese mismo año, el diácono de la Catedral de Guatemala, Pedro de Liébano, explicó que la muerte y disminución de los indios son juicios secretos de Dios, y lo que he visto en estas provincias es que desde México han venido 3 o 4 pestilencias que han reducido grandemente la tierra. La enfermedad también fue un factor en la reducción del número de amerindios en Nicaragua durante el mismo periodo. Linda Newson encontró evidencias de que el romadizo, o catarro, llegó a Nicaragua en 1578. Tanto indígenas como europeos quedaron infectados, aunque la mortalidad fue generalmente baja. La peste pulmonar pudo haber estado presente en Guatemala, y una epidemia en Honduras pudo haber sido un brote de menor importancia de la misma enfermedad.
Además, se encontró información de una epidemia no identificada que, según informes, se cobró 300 vidas en Nicaragua en 1573 en solo 20 días. En los Andes, aunque la década de 1570 no fue tan mortífera como en América Central, la siguiente sí lo fue. La rapidez de la diseminación depende de la densidad poblacional. Cuanto mayor, más rápida la propagación. La disminución de la población amerindia en los años posteriores al contacto, junto con los asentamientos dispersos en la zona central andina, llevó a los españoles a congregar a los indios en poblados. Los clérigos y burócratas ya habían defendido estas concentraciones, y Francisco Pizarra incluso lo había intentado a finales de la década de 1530, aunque sin éxito, debido a la inestabilidad y las guerras civiles, hasta que a mediados de la década de 1550 se pudo aplicar de forma sistemática. Al comienzo de la década de 1570, el programa de reasentamiento del virrey Francisco de Toledo, Reducciones en el Virreinato de Perú, estaba diseñado para crear una utopía cristiana en el Nuevo Mundo. Toledo agrupó en pueblos de varios miles de habitantes a los residentes andinos dispersos en pequeñas comunidades, para poder vigilarlos, indoctrinarlos y grabarlos con impuestos. Fue uno de los esfuerzos planificados de mayor éxito en las Américas, y muchas de las ciudades establecidas por el virrey continúan existiendo en el siglo XX. Sin embargo, sin proponérselo, el virrey creó las condiciones para nuevas crisis epidémicas al aumentar abruptamente la densidad poblacional en un contexto urbano. La mayor parte de los componentes de la serie asoló toda la región andina e incluso llegó a Chile, donde tanto araucanos como nativos quedaron infectados. La serie epidémica de 1576 a 1591 también invadió la cuenca del Alto Amazonas y pudo haberse transportado río abajo. Se aludió al impacto en JDN, donde la población indígena de unas 30.000 personas descendió a 1.000. Oruerón y Picamoro sufrieron la confluencia de la infección. Entre 1580 y 1586 se tiene noticia de peatilidad y enfermedad en Loyola y Santiago de IH Montaftaa. En Canao, el descenso poblacional fue de más de un tercio. Todos los centros de población tienen acceso relativamente fácil a las zonas bajas de montaña y a la cuenca del Amazonas. Desafortunadamente, es difícil calcular el impacto en la cuenca del Amazonas debido a la documentación inadecuada. Las primeras descripciones de las expediciones de Francisco de Orellana 1541 a 1542, Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre 1560 a 1561 no comentaron las pobres condiciones de salud de los lugares visitados. Cuadro 3.1. Principales epidemias en América, 1519 a 1600. Mesoamérica, 1519 a 1521. Viruela, 1531 a 1534. Sarampión, 1545. Tifus, peste pulmonar, 1550. Paperas, 1559 a 1563. Sarampión, gripe, paperas, difteria, viruela, 1576 a 1580. Tifus, viruela, sarampión, paperas, 1595. Sarampión, 1597. Sarampión. América Andina, 1524 a 1528. Viruela, 1531 a 1533. Sarampión, 1546. Tifus, peste pulmonar, 1557 a 1562. Sarampión, gripe, paperas, difteria, viruela, 1576 a 1580. Sarampión, 1585 a 1591. Tifus, viruela, sarampión, paperas. A lo largo del siglo XVI, la enfermedad de los extranjeros fue introducida accidentalmente a los pueblos del sur de la Florida en múltiples ocasiones. Como se vio, los enfermos de la tripulación de Sir Francis Drake llevaron la enfermedad a la Florida en 1586, cuando regresaban a Inglaterra desde Cartagena de Indias. Aunque estaban muy debilitados, los ingleses hicieron una breve escala entre el 27 de mayo y el 2 de junio para saquear el puerto fortificado de San Agustín, en la costa de Florida. Según el diario del navío Primrose, al primer contacto con nuestros hombres, los salvajes murieron con gran rapidez y decían entre ellos que era el dios inglés quien les hacía morir tan rápido. 4 años más tarde, parece que otra epidemia acabó con las vidas de muchos indígenas. El contador real Bartolomé de Argüelles escribió a la corona el 12 de mayo de 1591 que este año pasado hubo entre ellos mortandad y murieron muchos, y también afectó a este presidio y cabildo. Esta epidemia quizá esté conectada a la serie que devastó Mesoamérica y la región andina, y probablemente no esté relacionada con ninguna enfermedad introducida por Drake. La epidemia también atacó a los amerindios vecinos a la colonia de Raleigh, en la costa de las Carolinas, en 1587. Thomas Harriot informó que, tras pasar por asentamientos indígenas hostiles, la gente comenzó a morir con gran rapidez y en un corto periodo. En algunas ciudades, unos 20, en otras 40 o 60, y en una, 120. Estas cifras son significativas si se considera el tamaño de la ciudad.
La enfermedad era tan extraña que nadie sabía de qué se trataba ni cómo curarla. Según los hombres mayores del país, nunca se había conocido cosa igual. Aparentemente, el centenar de ingleses que se encontraba allí en ese momento no experimentó ninguna enfermedad grave. Durante el siglo XVI, los pueblos aborígenes de las Américas sufrieron un desastre tras otro. Los europeos no solo trajeron sus armas para conquistar, sino también sus plantas, animales y patógenos. No llegó solo una infección, sino una tras otra. De la misma manera en que los extranjeros se asentaban y se convertían en colonizadores, las enfermedades del Viejo Mundo invadían estos territorios y gradualmente se volvían endémicas. En conjunto, los diversos brotes epidémicos ocasionaron una gran pérdida de vidas humanas y facilitaron la subyugación de todo un continente. De las múltiples pandemias que se extendieron por las Américas en el siglo XVI, hubo 3 series que marcaron época y quedaron grabadas en la memoria del pueblo. En Mesoamérica, Juan Bautista de Pomar, compilador de la historia de Texcoco, destaca 3 epidemias especialmente mortales en 1520, 1545 y 1576, considerando la primera como la más aniquiladora. De forma similar, Diego Muñoz Camargo escribió en la década de 1580 sobre el impacto en Tlaxcala. Yo digo que la primera 1520 debió de ser la mayor porque acabó con más gente, la segunda 1545 fue igualmente grande porque la tierra quedó desolada, y la última 1576 no fue tan grande, pues aunque murió mucha gente, muchos escaparon con los remedios que les aplicaron los españoles y religiosos. La secuencia es similar en América Andina, aunque la tercera pandemia fue especialmente devastadora allí, debido a la rápida sucesión de patógenos letales. Muchas personas, debilitadas y en convalecencia, fueron víctimas de nuevas infecciones.